Buenas tardes, estimados participantes. Hoy, en la unidad número 3 de circuitos y redes, vamos a ver los que es circuitos inductivos y capacitivos. En esta unidad número 3 están los siguientes temas. Conceptos de un capacitor o inductor, ecuaciones de voltaje y corriente en un capacitor o inductor, potencia y energía en capacitores e inductores, capacitores en serie y paralelo, y análisis de circuitos con inductores y capacitivos, que son, cuando hablo de inductores son bobines, y cuando hablo de capacitores son los condensadores o filtros, llamados así en electrónica. Análisis de circuitos con inductores, capacitores en el dominio del tiempo, circuitos de primer orden, como son los circuitos RC, los circuitos RL y los circuitos RLC, que es la combinación del circuito de resistencia, bobina y condensador. Y por último, la respuesta escalón de los circuitos RLC de segundo orden. Le voy a dar una introducción de lo que son los circuitos inductivos. Los circuitos inductivos puros están formados únicamente por la reactancia inductiva en un circuito RL con corriente alterna. También existe un desfasaje entre la tensión y la corriente, que dependen de los valores de la resistencia y de la reactancia. Aquí ya entraría también lo que es el término de impedancia. En los circuitos RLC es bueno saber que cuando entran este tipo de impedancias se puede sustituir o simplificar un circuito. También se presentan los diferentes métodos para el análisis y diseño de circuitos eléctricos, como los inductivos, los capacitivos, conjuntamente con los resistivos vistos en el encuentro anterior, tanto la corriente continua como la corriente alterna monofásica y el circuito RLC o el circuito RC y RL por separado. Son analizados diferentes señales de entrada, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. Asimismo, estudian los circuitos de filtro como los que son los amplificadores operacionales y los elementos capacitivos. La respuesta de esto es una frecuencia dada, por lo menos acá en Venezuela, de 60 Hz. Entonces, la característica también entraría allí y propiedades espectrales. Los diseños son verificados experimentalmente, calculados, medidos y simulados y comparados con soluciones teóricas. Esto quiere decir que cuando se trabaja con estos tipos de circuitos pueden usarse distintos simuladores que con solo colocar o hacer el circuito en este tipo de simulador nos puede dar los valores de la caída de tensión de cada elemento, por lo menos de la bobina, de la resistencia y del condensador, también la corriente que circula por ellos y la corriente total al final, se hallaría. También eso en forma de cálculo se puede hacer teniendo en cuenta conocimientos ya de circuitos, como ustedes ya lo vieron en la unidad anterior. Por ejemplo, acá les cito una diferencia entre capacitor e inductor. En los conceptos básicos de lo que es un capacitor y un inductor, tendríamos que un capacitor y un inductor son capaces, son componentes electrónicos pasivos que utilizan comúnmente en circuitos eléctricos y electrónicos. Aquí le doy una descripción, como lo dije anteriormente, del capacitor y del inductor. El capacitor, ¿qué hace? Almacena voltaje, rectifica el voltaje y libera una carga eléctrica. El inductor es un dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético. Por eso que una bobina es
ella almacena por lo menos en un contactor del 110-220, existen esas bobinas en el mercado. ¿El contactor qué hace? La bobina a lo que se cita con corriente, sea 110-220, atrae a través de un elemento llamado acá, como lo dije, electromecánico, que es, atrae los contactos y hace un cierre de ellos a través de ese campo magnético que genera. Estos contactores sirven para alimentar un motor, para alimentar un circuito eléctrico, tiene muchas funciones. También está compuesto por dos placas conductoras separadas de un material eléctrico aislante, un capacitor. Por eso es que hay capacitores electrolíticos que vienen con su más y con su polaridad más y menos. De por sí, a un lado del capacitor trae una raya o una franja blanca, rayas, con guiones, dando a entender que ese es el negativo. ¿Por qué es importante saber eso en los condensadores electrolíticos? Porque esas placas, al conectarlas al revés, se polarizan al revés, estalla el condensador. Hay que tener cuidado con eso. En cambio, el inductor está compuesto por una bobina de alambre, conductor enrollado alrededor de un núcleo. Ese núcleo puede ser un imán o puede ser un núcleo de ferrita. Por eso que cuando se construyen los transformadores, es un alambre enrollado en sí las bobinas, según el tipo de grosor de estos conductores del alambre, aguantan más corriente un transformador. Si es muy fino, pues son de bajo amperaje para alimentar circuitos de 24 voltios, 12 voltios, pero 9 voltios, pero con poca corriente. Ya cuando necesitamos un transformador de más potencia, con más corriente, está enrollado, como dice allí, el alambre en un núcleo más grande, más grueso, más pesado, para que aguante más corriente. Cuando se aplica en los condensadores un voltaje, se acumula la carga en las placas. Por eso los condensadores o los filtros traen valores en microfaradios, por ejemplo, de 22 microfaradios y 400 voltios. Él almacena hasta allí, esos voltajes lo mantiene para rectificar también ese voltaje y dar una señal más. Si estamos viéndolo en un osciloscopio, veríamos que la señal, si está distorsionada, la intenta rectificar y sale mejor. El inductor, cuando se aplica corriente a través del inductor, se crea un campo magnético, lo que acabé de mencionar, cuando dije el contactor, allí se atrae los contactos a través de un núcleo que tiene allí, donde están conectados estos contactores y hace un cierre, y hay una continuidad entre sus tres terminales, y conduce la corriente por allí y pasa el voltaje. Los capacitores se utilizan en circuitos para bloquear corriente continua, lo que es filtrar frecuencia específica, almacenar energía y muchas otras aplicaciones. Y las bobinas o los inductores se utilizan para los circuitos para controlar corriente, filtrar frecuencias también, almacenar energía en campos magnéticos, diferente a lo que hace el capacitor, y muchas otras aplicaciones. Tanto como los capacitores y los inductores tienen una propiedad llamada impedancia. La impedancia es similar a la resistencia de un circuito, pero tiene en cuenta la reactancia, efecto capacitivo o inductivo, que ustedes más adelante, en el material de apoyo que yo les voy a subir, allí encontrarán problemas resueltos y algunos propuestos donde aplican esta parte donde está la reactancia, la impedancia, y cuando es un condensador X sub C o X sub L, así sucesivamente. Más adelante voy mostrando aquello. La impedancia se mide en ohmios y depende de la frecuencia de la señal. Y el circuito, eh, cuando es AC, los capacitores e inductores pueden tener un efecto significativo en el comportamiento de la corriente debido a su baja impedancia.
Acá les muestro las ecuaciones del voltaje corriente de un capacitor y de un inductor. Un capacitor, la ecuación está relacionada siempre con el voltaje y la corriente. Eso se asemeja a la ley de Ohm. Cuando es corriente, es C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Estamos hablando de un condensador, esta ecuación muestra la corriente a través de un capacitor, es proporcional a la tasa de cambio de voltaje. Y está representada por la C, que significa condensador. Y cuando es en cambio es inductor, el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Donde L es la inductancia del inductor y de su L es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, como lo acabé de mencionar. Esta ecuación muestra el voltaje a través de un inductor y es proporcional a la tasa de cambio de la corriente. Para que sepan algo, estas ecuaciones son muy conocidas porque se usan cuando está en un circuito RC o RL para un capacitor o para un inductor. Son fundamentales para comprender el comportamiento de los componentes en los circuitos eléctricos y electrónicos. Cuando estamos acá hablando de la potencia de energía, capacitores y inductores, tendríamos que hablar de la potencia, ya sea la que es cuando es condensadores, cuando es inductores. En general, la potencia y la energía de los capacitores e inductores son conceptos importantes en los circuitos eléctricos y electrónicos. A continuación les voy a mostrar lo que es potencia en capacitores, energía en capacitores, potencia en inductores y energía en inductores. Allí, esta potencia de energía en un capacitor de corriente alterna. Se puede calcular la energía que consume un capacitor. Es necesario conocer cómo es su señal de potencia. Si es un capacitor que se le aplica un voltaje senoidal, aparece la corriente senoidal, que va adelantada a 90 grados en la señal de potencia. Será multiplicada por la señal. ¿Cómo es la fórmula de potencia? Potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva es la que se opone y se presenta en un capacitor. Recuerden que para obtener el valor de voltaje en una resistencia normal, la fórmula utilizada es la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Allí les dejo esto como material de apoyo. Allí se presentan lo que es la parte teórica, lo que es el inductor de potencia instantánea, la energía almacenada en un inductor que se calcula con la fórmula que está allí. U sub I es igual a un medio por una bobina por la corriente al cuadrado. U sub I es la energía almacenada, L es la inductancia y es la corriente. Capacitores e inductores en serie y paralelo. En muchas ocasiones es necesario agrupar varias bobinas o inductores. Por eso acá vuelvo y toco el tema de lo que son los circuitos serie y paralelo, también los circuitos paralelos mixtos, porque son los circuitos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que están conectados en serie o paralelo y se presentan siguiendo un método para su simplificación y así encontrar un valor equivalente. Como ustedes observaron acá en el encuentro anterior, allí les mostré varios métodos para simplificar los circuitos. Todos tenían casi la misma función, pero hay uno que era más tedioso que el otro, o sea, más largo el procedimiento. Ahora son, como les expliqué, estos métodos muy importantes para la simplificación y encontrar los valores de equivalente. Por lo menos la bobina o inductores en serie, el cálculo inductor o la bobina equivalente en serie es similar al método del cálculo de equivalente de resistencias en serie, que la que tenemos por este lado, que son, asemejando a esta, que son resistencias, R sub T es igual a R1 más R2 más R3, un ejemplo. Sería la suma de las resistencias. Cuando el cálculo inductor o bobina equivale
está en serie al método de cálculo, como lo dije anteriormente. La bobina o inductores en paralelo, en cambio, el cálculo del inductor equivalente es en varias bobinas en paralelo. Es similar al cálculo que se hace cuando se tiene una resistencia equivalente. Son varias resistencias en paralelo. El caso que se presenta 1 sobre CL sub T, aquí cuando estamos en inductores, la fórmula es 1 sobre S1, 1 sobre S2 y uno más así sucesivamente. Estamos hablando que se hace en forma paralelo. Y cuando están los inductores en serie se suman, igual que los capacitores. Cuando están en serie es lo contrario. Se observan acá, en serie es 1 sobre su T y se suman un inverso de cada uno de ellos. En cambio, en los capacitores en paralelo se sumarían. Son diferentes. Ojo con eso. Estas fórmulas son fundamentales para calcular los valores equivalentes de los capacitores e inductores en circuitos serie y paralelo. Acá en el análisis del circuito con inductores y capacitores en corriente directa, es el proceso de encontrar todas las corrientes y los voltajes en una red de componentes conectados. En esta parte, vemos que el elemento básico usado para construir circuitos se basa en los elementos que se conectan en dichos circuitos. ¿Por qué? Porque allí entraría lo que estamos hablando del principio, cuando se va a hacer un circuito RSE o RL o RLC. Los análisis de circuito de corriente directa determinan el estado de un circuito de corriente directa, ya sea por las leyes de Kirchhoff, el método de voltaje de nodos, si los recuerdan, el método de la corriente de malla y la corriente de lazo, que fue el tema anterior en el segundo encuentro. Acá los inductores en corriente directa es un circuito que se comporta como una carga resistiva. Esto significa que se opone al cambio de la corriente y que genera un campo magnético proporcional. Su fórmula es B es igual a la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Los capacitores de corriente alterna, eléctrica, perdón, directa, es un circuito con un capacitor o corriente directa, el cual que su comportamiento es un circuito abierto. Esto significa que bloquea el flujo de la corriente y continúa a través de él. Su fórmula de corriente directa es Q igual a C por el voltaje, donde Q es la corriente almacenada por el capacitor y la capacitancia en tensión a través del capacitor. El análisis de circuitos con inductores y capacitores, al analizar estos circuitos que contienen estos elementos, es necesario que sepan las ecuaciones de Kirchhoff, lo que le da el método de malla. Pueden utilizarse técnicas como análisis nodales también y determinar las corrientes y tensiones de cada uno de los que se piden en un ejercicio o circuito. Como lo mencioné, se habla de causar la caída de tensión en una resistencia, en la bobina, la caída de tensión en un condensador, aplicar las fórmulas, si está el circuito entre serie y paralelo, llevarlo a minimizar el circuito con un circuito equivalente para hallar los valores más rápido y no hacer tantos cálculos. Vemos que al estudiar estos circuitos RC y RL existe la parte de carga y descarga de un condensador. Allí cuando se habla de la carga de un condensador es cuando se le da voltaje a este dicho condensador y él tiene un punto donde él se carga. También tiene el punto de descarga. Esa parte se ve mejor en lo que es la materia de laboratorio, porque allí sí se aplica lo que es el simulador con este tipo de circuitos y genera la señal, genera cuando él carga y descarga y cómo se haría el circuito en ese momento. Cuando un condensador de un elemento es capaz de acumular cargas,
es cuando el condensador está libre de carga, está descargado o determina diferencia potencial que se produce una carga del condensador. Y esto genera en sus extremos una diferencia de potencial, lo que he hablado bastante rato, que varía con cuando se le aplica la ley, si quiero hallar la corriente, si quiero hallar el voltaje, si quiero hallar la caída de tensión. En el análisis de circuitos con inductores y capacitores en el dominio del tiempo, entraría también algunos puntos claves, como estos que tengo acá citados, que son inductor en el dominio del tiempo, capacitor en el dominio del tiempo, análisis de circuitos en el dominio del tiempo y respuesta transitoria y respuesta en el estado estable. Por lo menos un circuito de primer orden se caracteriza, ya me estaba adelantando, acá en la parte que le estoy hablando acá ahora de capacitores en dominio del tiempo, veamos lo que significa cuando son inductores, circuito con inductor comportamiento de dominio del tiempo, se rige con ecuaciones diferentes y describen relación entre la corriente y la tensión a través de un inductor. Las ecuaciones se pueden resolver utilizando los métodos de la transformada de Laplace y obtener la respuesta en el dominio del tiempo. También los capacitores en el dominio del tiempo es un circuito de capacitor que se rigen en ecuaciones diferenciales y se puede describir en relación entre corriente y tensión a través del capacitor. Al igual que los inductores, estas ecuaciones se pueden resolver utilizando la misma transformada de Laplace. Y también con un simulador llamado MATLAB que se aplica esta transformada de Laplace. Allí hace esta matriz, este simulador MATLAB, y es bastante bueno para hacer problemas donde se aplique matemáticamente esta transformada de Laplace. Para analizar también los circuitos, cuando es en el análisis de circuitos de dominio del tiempo y contienen también inductores y capacitores, se utilizan técnicas como el análisis de nodos, análisis de mallas. Ya esta parte entra con lo que veníamos viendo ya en el encuentro previo del comportamiento de los inductores y capacitores, y con estos tipos de métodos, pues simplificar algún circuito y hallar sus valores. La respuesta transitoria es respuesta en estado estable, que es analizar circuitos en el dominio del tiempo con una respuesta transitoria que esté en el estado estable. La respuesta transitoria describe el comportamiento de un circuito inmediatamente después de aplicar la señal de entrada, mientras que la respuesta en estado estable describe el comportamiento del circuito en vez de las variables que han alcanzado los valores finales. Esto es lo que trata el análisis de los circuitos con inductores y capacitores en el dominio del tiempo. Ya en los circuitos de primer orden se caracteriza por una ecuación diferencial, como ustedes observan acá, entra el tau, que ese tau es el R por C. Este valor se determina con la velocidad en el condensador cuando les hablé de cuando un condensador se carga, cuando un condensador se descarga. Toda esta fórmula o todo este tipo de ejercicio o de problemas de circuitos, les tengo material ahí para que ustedes lo puedan observar en los próximos días. Los circuitos de primer orden, como dice este pequeño concepto, son circuitos que contienen solamente componentes que almacenan energía, ya sea un condensador, que es su símbolo C, y en el caso de un circuito RC, un inductor, con el símbolo es la L. En el caso de los circuitos que se caracterizan por tener ecuaciones diferenciales de primer orden, están el circuito RC y circuito RL. El circuito de AC está compuesto por la resistencia y el condensador. Y el circuito RL con la resistencia y la bobina. La constante del tiempo tau en el circuito RC es igual al producto de la resistencia, que la nombré anteriormente, tau igual a R por C.
Esto es lo que va a determinar que la velocidad del condensador cuando se carga y se descarga a través de la resistencia que afecta la respuesta de un circuito. En los circuitos RL se utiliza también la misma fórmula, pero con la inductancia, que es el entre la resistencia y la velocidad en que la corriente del inductor cambia en respuesta a una señal aplicada. ¿Qué hace esto? También afecta la respuesta transitoria del circuito. En ambos casos, los circuitos de primer orden RC y RL tienen respuestas transitorias que se caracterizan por una caída de tensión, una caída exponencial, perdón, o una carga exponencial en el componente que almacena energía. ¿Quién almacena energía? Un condensador o un inductor. Además, estos circuitos también pueden tener una respuesta en el estado estable, donde las corrientes y tensiones alcanzan valores constantes después de un tiempo suficientemente largo. Ya continuando con la respuesta escalón en los circuitos RC y RL de primer orden, es posible encontrar una respuesta escalón en los circuitos RC de primer orden. Analizando un circuito RC cualquiera, hay que hacer un circuito siempre equivalente para resolver algún circuito equivalente de Norton, la respuesta natural del circuito RC, o caída exponencial de la corriente inicial, o la constante de tiempo RC, que es un parámetro que regula la velocidad en que decrece la corriente. Cuando un circuito se habla RC y RL en la propuesta escalón, aplica el escalón de voltaje en un circuito RC cuando el condensador comienza a cargarse o a descargarse a través de la resistencia. La respuesta escalón del circuito RC es una función exponencial, lo acabo de mencionar, que describe el voltaje a través del condensador y va cambiando con el tiempo. En los circuitos RL es cuando se aplica un escalón de corriente en un circuito RL y la corriente de inductor comienza a cambiar, al igual que en el caso del cambio RC, en la respuesta escalón RL, es una función exponencial también que escribe cómo la corriente del inductor va cambiando con respecto al tiempo. La constante de tiempo tau del circuito RC determina la velocidad, igualmente como en el caso anterior, de carga y descarga del condensador. Igualmente, cuando la constante del tiempo tau del circuito RL determina la velocidad de cambio de la corriente en el inductor y por lo tanto afecta de forma la respuesta escalón. En ambos casos, la respuesta escalón del circuito RC y RL es un comportamiento que estará definido por una ecuación diferencial. Ya lo he tocado desde que di la introducción de un segundo orden. Ahí entra la derivada. Puede encontrarse dos tipos de circuitos, que son los siguientes. Según las raíces complejas, aquí ya quería tocar ese tema, entraría lo que es los números imaginarios y los números complejos, con su módulo y el argumento, que ya sería el módulo y su ángulo. Cuando se pasa en forma polar y cuando está en forma binómica, pues ahí tiene la parte imaginaria con lo que sería manejar esto ustedes matemáticamente, lo que son números complejos. Y cómo hacer en una calculadora pasar de número binario, parte imaginaria a la parte que le mencioné, que es a forma polar. Un circuito sobre amortiguados raíces reales son distintas y negativas. Dos circuitos amortiguados en una raíz doble es negativa. Un circuito suramortiguado son dos raíces complejas conjugadas con la parte real negativa. Y un circuito de amortiguamiento son dos raíces imaginarias puras. Por eso acá los circuitos se caracterizan, ¿por qué? Por tener una ecuación diferencial en resumen, y eso ya entraría a lo que son los circuitos RLC de segundo orden, puede ser analizado utilizando las técnicas matemáticas, como le mencioné ya, parte compleja, también la transformada de Laplace, mediante simulación de un software especializado, de nombre el MATLAB. Existen otros tipos de simuladores que son vía online o
son descargables a través de la web. Esta herramienta permite comprender el comportamiento del circuito en diferentes condiciones y diseñar circuitos que cumplan requisitos específicos. La respuesta de escalón en los circuitos RLC de segundo orden, anteriormente hablamos de los circuitos RLC de primer orden, ¿no? Di la parte de segundo orden, que fue circuito de segundo orden RLC. Ahora vendremos con la respuesta a escalón de estos mismos circuitos RLC de segundo orden. La respuesta natural de un circuito con un resistor y un inductor y un capacitor RLC puede formarse de tres formas diferentes, dependiendo de los valores específicos de sus componentes, si queremos una solución exacta. Para algunos valores particulares RLC, ¿cómo se hace allí? Haciendo los cálculos, como lo explicaba anteriormente, de manera alternativa, podemos introducir un circuito en un simulador de circuitos para ayudarnos a encontrar el resultado y comparar con los cálculos analíticos. Por lo menos la respuesta transitoria, ¿qué es? La respuesta, la parte que se desvanece en el tiempo y depende de las condiciones iniciales del circuito, así como los valores de los componentes R, L y C. La respuesta transitoria generalmente se caracteriza por oscilaciones amortiguadas, por eso le nombré anteriormente lo que eran sobreamortiguado, amortiguado, subamortiguado y amortiguamiento sin amortiguamiento, circuito. En la respuesta estacionaria, la respuesta estacionaria es la parte de la respuesta que se mantiene constante después de la respuesta transitoria. Esta respuesta depende únicamente de la señal de entrada y puede ser amplificado y atenuado por un circuito de cierta frecuencia. En algunos pasos puede haber un retardo antes de que la respuesta estacionaria alcance su valor final. Entonces ya viendo que estamos en los circuitos de RLC de segundo orden, estas herramientas permiten comprender cómo un circuito responde a diferentes valores con los componentes de diseñar circuitos que cumplan con los requisitos específicos. Ya con esto, respuesta a escalón desde el circuito de RLC segundo orden, llegamos al final. Ya acá les dejo los videos referenciales, como siempre lo he dicho en los encuentros anteriores. Yo se los voy a subir a la plataforma, analícenlo, véanlos, cualquier duda me preguntan y lo tienen como material de apoyo. En conclusión, los capacitores e inductores son piedras angulares en la electrónica. Tengan en cuenta eso, porque desempeñan roles esenciales en la formación y modificación y regulación de señales de circuitos RLC, que son circuitos en corriente alterna. Ya sea que estén operando independientemente en un conjunto, o estas componentes ofrecen una versatilidad y funcionalidad que permita a los ingenieros y diseñadores crear soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones. ¿Qué sería esto? Una buena comprensión profunda de sus propiedades y aplicaciones, que es esencial para aprovechar al máximo las capacidades para diseñar circuitos eficientes, efectivos en el mundo de la electrónica moderna. Bueno, estimados participantes, ya hasta el final les recuerdo, todo este material se va a subir en los próximos días, la actividad sumativa 3 también. Tengan en cuenta la entrega a tiempo, cuando le envíe la fecha de entrega, porque eso difiere en la ponderación de la nota. También si hay actividades donde tengan que aplicar las normas APA, por favor, aplíquenlas. Yo en el primer encuentro, repito, de allí les subí la información de dichas normas APA. También tengan en cuenta de alguna duda, no duden en escribirme que yo estaré respondiendo. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.